católicos en vivo, aquí protestantes, en el chat en vivo. Miren que los católicos también leen la Biblia. Levántela, levántela, no le dé pena. Eso, estamos compartiendo la palabra de Dios. Estamos compartiendo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a hacerlo con la palabra de Dios. Vamos a abrir el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo 35. San Marcos, capítulo 12, versículo 35. Y vamos a ver lo que dice el Evangelio, que muchas personas lo estamos viviendo, que muchas personas estamos compartiéndolo, pero a veces nos cuesta vivir como Jesús nos manda. A veces escuchamos la palabra de Dios por oírla, nos emocionamos y después ya no la escuchamos más, o no la practicamos pues. Somos lo que dice Santiago, oyentes olvidadizos de la palabra de Dios. Cuando yo era niño, mi mamá me mandaba a hacer mandados. Y me decía mi mamá, vaya a la bodega y traiga 1 kilo de arroz, 1 kilo de azúcar, 1 kilo de café y unas sardinas. Y yo me iba, arroz, café, azúcar, sardinas, arroz, café, azúcar, sardinas, arroz, café, azúcar, sardinas, arroz, café, azúcar, sardinas. Llegaba a la bodega y pedía 1 kilo de arroz, 1 kilo de azúcar y 1 kilo de café. Y me olvidaban las sardinas. Y llegaba a la casa y yo decía, ¿me sobró plata? ¿Me fue bien? Mamá, aquí está. ¿Qué fue lo que yo le encargué a usted? 1 kilo de arroz, mamá. 1 kilo de azúcar. Unas sardinas. 1 kilo de café. Y la sardina, ¡ay, eso me faltó! Y dele. ¿Qué hizo mi mamá para que no se me olvidara? Agarraba un papel y escribía 1 arroz, 1 azúcar, 1 sardina, 1 café. Y yo iba a la tienda y le decía, Señor, dame esto. Y era la manera de yo llegar con todo. Mi mamá me hablaba. Y yo, como le pasa así a ustedes, ¿no les ha pasado? ¿No les ha pasado? ¿Ustedes nunca de niño hicieron un mandado a la mamá? ¿Sí fueron a la bodega? Igual que el marido, que ahorita la esposa lo manda a comprar. Y llega falto, llega sin lo que le manda, y llega y lo manda la esposa. Váyase a la tienda de nuevo, porque no prestamos atención. Ese es el problema nosotros en la iglesia. Que aunque vamos a la iglesia, mire, esas bancas las calentamos bien calientes, vamos a las cosas de Dios, disfrutamos de las cosas de Dios y después se nos olvida todo. Se nos olvida todo. Miren cómo dice San Marcos capítulo 12, versículo 35. Si quiere usted pare aquí al otro lado y yo le paso aquí para allí, para aquí, para acá, así. Oiga, Marcos 12, 35. Mientras Jesús enseñaba en el templo. Ya. ¿Mientras qué? Mientras Jesús enseñaba. ¿Mientras qué? Mientras Jesús enseñaba. ¿Qué era lo que Jesús hacía? ¿Dónde enseñaba? En el templo. Jesús enseñaba a la gente. Y cuando alguien enseña es digno de admirar. Es digno. ¿Ustedes no recuerdan a sus maestros? ¿Usted se acuerda quién le enseñó a usted a leer? ¿Usted se acuerda quién le enseñó a usted a sumar, a restar, a multiplicar? Yo me acuerdo, a mí no me olvida quién me enseñó, mi papá. A mí no me olvida. Yo era muy tapadito para las tablas de multiplicar, para la matemática. Era muy difícil que yo entendiera las matemáticas. ¿Y saben cuál era mi peor enemigo en las matemáticas? El 8 por 7. O el 7 por 8. Yo no sabía cuánto era eso. Decía mi papá, 8 por 7, 45. 8 por 7, yo no sé qué. 8 por 7. Y decía mi papá, repita, 8 por 7, 56. 8 por 7, 56. 1000 veces. 8 por 7, 56. Se me acaba la saliva tanto repetir. 8 por 7, 45. Y yo recuerdo cómo me enseñaba mi papá. Mi papá estaba comiendo y decía, ¿cuánto 8 por 7? Estaba acostándome a dormir, dígame la tabla del 8, dígame la tabla del 7. Estaba en el carro y decía mi mamá, pero ya deja el muchacho quieto. Pero diga, ¿cuánto 8 por 7? 45.
Repetí ese 8 por 7 400,000 veces, muchas veces, y no lo aprendía. Pero me acuerdo de quién me enseñó las tablas de multiplicar. Me acuerdo quién me enseñó a leer y a escribir, mi papá. Mi papá es maestro. Y aunque tenía maestras muy buenas, ninguno me enseñó como mi papá. ¿Saben quién me enseñó a mí ¿cómo se llama? A pescar. Aquí que hay tantos lagos por ahí que yo he visto que la gente va a pescar. Mi mamá y mis tíos. Me iba con mi mamá al río. Mi mamá vive, la hermana del padre Luis Toro, vivían a la orilla del caño. Y para comer, ¿saben qué hacían? Tenían que ir a pescar. Y si no sacaba pescado, ¿qué iban a comer? Los huevos de la gallina, porque no había pescado, no había más nada. Y dice mi mamá a pescar. Venga para enseñarlo. Y dice mi mamá, mire, usted agarra el nylon. Cuando ve que le están picando, le están jalando, usted le suelta, le suelta, le suelta, le suelta. Y cuando ya lo lleva, usted le pega un jalón. Y ahí duraba yo con mi mamá aprendiendo. Y eso no se me olvida. Repita de nuevo, escuchen. Mientras Jesús enseñaba en el templo, ¿Qué era lo que Jesús hacía de especial con la gente? Le enseñaba. Por eso el versículo 37, miren lo que dice. Si David mismo lo llamaba Señor, ¿cómo puede entonces ser hijo suyo? Siga, oigan. Mucha gente acudía. Escuchen, desde mucha. De nuevo, versículo 35. mientras Jesús enseñaba en el templo, Miren lo que dice el versículo 37 al final. Mucha gente acudía. Mucha gente, Jesús estaba enseñando, y mucha gente Acudía a Jesús. acudía ¿a quién? Acudía a Jesús, así como ahora, Y lo escuchaba con agrado. y lo escuchaba con agrado. El problema de los católicos de hoy día es que nunca terminan de aprender. Que siempre les gusta ir a un retiro, a un taller, a una convivencia, a un encuentro, y les felicito, nunca dejen de hacerlo. Pero les entra por un oído y les sale por el otro, como los pelados en Venezuela. Yo no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Yo no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Por más que le hable, que le diga, se le olvida el 8 por 7. Y por más que le hable y le diga, se le olvida la lista de las cosas que debe hacer. ¿Cómo la ve? ¿Conocen alguno? Sí. Decía una señora y un señor, usted es el culpable de que yo me haya casado, padre. Y yo decía, ¿qué culpa más buena tengo? No, hombre. Me agrada. Porque si de tanto escuchar la palabra de Dios, un día usted pudo convertirse y consagrar su matrimonio, me alegra ser la causa de esa culpa, de ese matrimonio. Muchos iban a escuchar a Jesús en el templo, mucha gente. Y la gente lo que hacía era escucharlo, oigan, de nuevo, Mucha gente acudía a Jesús y lo escuchaba con agrado. se encarga de escuchar a Jesús con agrado, pero hasta ahí llega. Le pasa lo de Herodes. ¿Ustedes quieren saber qué le pasó a Herodes? Vamos a buscarlo en San Marcos, capítulo 6, versículo 14. San Marcos, capítulo 6, versículo 14, nos muestra al rey Herodes que tenía curiosidad de escuchar a Jesús, curiosidad, deseo de conocer a Jesús, y el día que lo conoció no se convirtió. Y el día que lo escuchó, su vida siguió siendo la misma. El día que lo escuchó no cambió. A diferencia de un hombre que se llama Zaqueo, que cuando escuchó a Jesús dijo, quiero verlo, quiero conocerlo, quiero verlo. Que a usted no le pase lo de Herodes, que se conformó con ver y escuchar a Jesús, pero no cambió. Herodías y Herodes tenemos muchos en la iglesia que se conforman con ir a un retiro, a un taller, a una misa, a un encuentro, a un concierto y no cambian. Siguen siendo lo mismo. Y ellos son los que dicen, ay padre, ¿qué voy a hacer? Yo todos los días escucho la palabra, yo todos los días, mire, el otro día me reía con una señora, yo no supe ni quién era, pero me llamó. Y la señora viene inspirada y viene emocionada hablando conmigo. Uy, padrecito, qué alegría que me haya contestado.
Uy, padrecito, qué emoción. La gente que me llama a veces piensa que yo no tengo nada que hacer, entonces me llama y como no le respondo me insulta. Déjeme un WhatsApp, déjeme una nota, déjeme un texto y yo después lo leo y después le respondo. Y me llamó la señora y yo estaba haciendo nada y le respondí. Y aquella mujer emocionada, cuando de repente se oyó la voz, no sé, de una hija, de una hermana, y decía, padre, eso es una farisea, no le crea. Lo escucha todos los días, pero es una grosera. Y la señora colgó la llamada, ya no supe más. Yo decía, bien hecho que le hayan hecho eso. ¿Sí? La gente le pasa lo de Herodes. Herodes quería conocer a Jesús. Miren, San Marcos 6:14. El rey Herodes oyó hablar de Jesús. Oyó hablar de Jesús. ¿Por qué? Porque recuerden lo que dice Marcos 12:37. La multitud que rodeaba a Jesús era mucha y lo escuchaba con agrado. Herodes escuchó hablar de Jesús. Oigan. Ya que su nombre se había hecho famoso. Jesús era un hombre famoso. Oigan. Algunos decían, este es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él poderes milagrosos. La gente hablaba tanto de Jesús que hasta el rey quería conocerlo. Ya, hasta ahí. Pero no quería cambiar. El día en que le llevaron a Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Hazme un milagrito, hazme esto, hazme aquello. Y no se convirtió y no cambió. Así tenemos a gente en la iglesia que se emociona, que por el momento se va a un encuentro, a un retiro, sale del retiro que se come el mundo con toda la felicidad, con toda la emoción, y cuando se encuentra con la vida real, abandona, deja todo. A diferencia de Zaqueo, vamos a buscar San Lucas, capítulo 19, versículo 1, donde vamos a ver que Zaqueo no solamente sentía curiosidad de conocer a Jesús como Herodes, sino que Zaqueo logró cambiar la vida. Hace falta que los católicos, los cristianos de hoy día, practiquemos lo que hizo Zaqueo. No el ser rico, no el robar, sino el cambiar la vida. San Lucas capítulo 19, versículo 1. Oigan qué pasó con Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores del impuesto y muy rico. Zaqueo tenía riqueza, era jefe, al igual que el rey Herodes, mandaba, dirigía, gobernaba. Oigan, quería ver cómo era Jesús.